pórtate bien que vamos a grabar. ¿Estoy grabando? Ya. Hola, soy Joana Hola, soy Cristian. y juntos somos los padres de Maxi. Hoy día estamos grabando este video ya que la señorita Cris nos pidió participar en esta clase para ustedes que nos están viendo ahora ahí. Y como acordamos, debemos responder algunas preguntas que vamos a pasar a desarrollarlas ahora. Sí, Maxi. Cuéntanos, Cristian, con respecto a la experiencia hospitalaria como paciente y como papá. Ya, bueno, les cuento. Yo tengo la misma enfermedad que Máximo. De hecho, como es una enfermedad genética, yo sé, de alguna manera podríamos decir que entre comillas se la traspasé a él. Por lo tanto, he pasado por casi lo mismo que ha pasado el Máximo o va a pasar al futuro Máximo. Quizá él ha visto un poquito más difícil la cosa porque ha tenido muchas más fracturas que yo. Máximo al nacer ya tuvo 20. Yo al nacer tuve cerca de 5 y otras más que se descubrieron que había tenido. Pero para la época, al ser yo uno de los 3 primeros casos diagnosticados formalmente, no se sabía y no había muchos medios de diagnóstico y menos de radiografía, incubadora y todo eso complejo que hoy día se puede usar. Bueno, mi experiencia fue traumática, muy difícil. En aquel entonces yo nací en un campamento minero, en un hospital de campaña de los mineros. No había hospital para niños, para atender embarazos, solo se usó ese hospital como una emergencia extrema. Por lo tanto, eso complicó todo y nací de casi cumpliendo los 7 meses. Cambio Máximo nació de término, vía cesárea. En el caso de mi mamá fue una cesárea de emergencia. Y eso complicó obviamente de distinta manera cada caso. Quizás a Máximo lo recibieron demasiado confiado porque era tremendo gordito cuando nació, se veía casi como un niño normal, hasta que se dieron cuenta de sus fracturas que más encima se provocaron algunas postparto, más las que tenía preparto o gestacionalmente, como decimos. En mi caso no se sabe si cuántas tuve yo en el periodo de gestación. Y solo se identificaron 5 que fueron las que se me hicieron al nacer. Después a lo largo de mi vida, en mi caso, tuve muchas fracturas. Hoy día, con 48 años, tengo cerca de 64 fracturas, algunas bien complejas como cervical, columna. Máximo también tiene hoy día ya 20 fracturas, 22 fracturas, alguna bastante compleja por la que estuvo cerca de la cadera cuando se estaba mudando. Y eso trae consigo distintas formas de tratar de acuerdo a la época y también al tipo de hospital que lo recibe. En mi caso, cuando nací, me llevaron al hospital de emergencia, al hospital Calvo Maquena, trasladado de urgencia, nací en Subo, el campamento minero, y de ahí estuve casi 6-8 meses hospitalizado. En aquel entonces el único tratamiento que había o medida era enyesar y envolver en algodones a un paciente según lo que decía la literatura de aquel entonces para poder controlar de alguna manera y compensar el tema de la fractura. Y de ahí prácticamente se dejaba casi a la que, como dicen, estará de Dios, quien verá si uno sobrevive o no. Se trataba de dar lo básico, alimento, un poco de higiene y nada más. No había mayor tratamiento. A lo largo de la vida también, si me quebraba, el tratamiento era enyesar, no había más que hacer. Y si eso traía deformaciones, se quedaba una con las deformaciones. Luego por ahí, en mi caso, alrededor de los 12 años, me sometí a un plan piloto experimental con otros 3-4 niños de distinta edad y sexo y me fueron corrigiendo fracturas, pero no era un tratamiento para la osteogénesis, sino que un tratamiento para ver si personas con patologías complejas, porque nuestra enfermedad es una de las 14 enfermedades más raras del mundo, podría haber sido algo
o podrían paliarse con estos nuevos tutores, nuevos fierritos, lo que hoy día son los tutores externos e internos que se ocupan para operar a una persona, estas agujas de Henrich y todo eso. Hoy se practicó en nosotros entre el año 82 y el año 90 en mi caso, que fue cuando yo ya me vine después, llegué aquí en el 93 a Antofagasta a estudiar en la Ilustre Católica del Norte. Por lo tanto, de hecho llegué de esa manera, un poco escapando de los traumas hospitalarios, acá a estudiar, y consigo también encontrándome que también tuve un accidente llegando acá, caí al hospital de Antofagasta, y yo podría decir que una de las peores experiencias hospitalarias ha sido en el hospital acá regional de Antofagasta. Donde con protocolos y todo lo que marcan te pueden tener un mes sin hacerte nada, hospitalizado. Si es que te enyesan o no, ahí depende del médico, de la voluntad, del que se atreva. Por lo tanto, gran tratamiento no hay en una persona adulta o algo como un niño. Máximo en este rato está en un tratamiento con más o menos vanguardista, pero con un doctor que ya tiene experiencia en osteogénesis, que es de Santiago. Está recibiendo un ácido solendrónico de la familia de los solendronatos. Palindronato fue el primer medicamento que se usó y se descubrió para poder ayudar a la osteoporosis, a los huesos débiles que tenían algunas enfermedades, y paulatinamente se vino a descubrir que la osteogénesis da excelentes resultados. Máximo había recibido cerca de 4 o 5 dosis, en teoría son cada 2 meses, cada 3 meses esas dosis, y el Máximo ha logrado una consistencia en sus huesos, ya se está moviendo bastante bien, y casi ya empezando a lograr alguna independencia, como lo ven motrizmente, ya se sienta, etc. En mi caso eso era un poco dependiendo de los papás, los grandes kinesiólogos vienen a ser la misma familia. Si es que ellos logran descubrir como núcleo de apoyo cómo ayudarte a ejercitarte o poder pasar adelante. Por lo tanto, las hospitalizaciones son complejas, son casi vegetativas, aisladas, con tratamientos que no saben a ciencia cierta si funcionan o no, simplemente son lo que encuentran que se puede hacer para poder esperar que uno se parche prácticamente solo. Yo digo parchar porque los huesos generan un callo óseo donde uno se fractura como si fuese una soldadura, y eso es lo que da la fortaleza para después decir ya este hueso sanó. Pero un tratamiento para eso por años no ha habido. Y muchos médicos hoy día, así como pasó con un médico acá en Antofagasta con el caso Máximo, espera lo mismo, solo poner un yeso, esperar que tu hueso se parche y con eso estamos. Y son muy pocos médicos que se atreven a hacer operaciones, poner tutores, algunos ya con algún elemento de osteosíntesis, que son estos clásicos fierritos que pueden ir tanto dentro como fuera del hueso. Hay médicos en el extranjero que dicen una fractura en alguien con osteogénesis es una oportunidad, no hay que ver lo traumático, porque en esa oportunidad uno puede corregir las mismas deformaciones de hasta otras fracturas que uno haya tenido antes. Y en mi caso yo tuve alrededor de 56 operaciones correctivas, tanto que incluso en una oportunidad me estiraron una pierna que se había cortado casi 20 centímetros por múltiples fracturas, me la pudieron reparar en una tanda de operaciones planificadas y probando distintos elementos. Incluso me usaron para sacarme el peroné y hasta demostrar que el peroné no es necesario que se use, no lo necesita tu cuerpo. Pero como les digo, muchas veces nuestra atención es parte de una experiencia, de un experimento, de un estudio o del proceso de aprendizaje de algún médico facultativo, o en este caso una organización que te avale. Por lo tanto, tanto otros niños como Máximo o yo, lo que podamos esperar muchas veces si llegamos paulatinamente a un médico o tenemos alguna fractura, es solamente esperar que alguien pueda parcharnos, entre comillas, y tener un proceso de regeneración de hueso. Por lo tanto, eso hace, para terminar este punto, que somos espectadores muchas veces de lo que
decidan en los hospitales, y los tratamientos siguen siendo casi como los que fueron en la época que yo nací, de aislarte, de esperar que te sanes mientras estás acostado. Si tú vas a médicos vanguardistas o que conocen del tema, saben que la inmovilidad es lo que más daña el proceso regenerativo y el proceso de reparación de un hueso. Debiera poderse hacer una osteosíntesis y en 2 o 3 días estar fuera, en tu casa, no esperar 1 mes, 2 meses hospitalizado a ver si se parcha tu fractura en forma natural, si es que pusieron una valva o un yeso. Por lo tanto, el proceso hospitalario termina siendo ya muchas veces un suplicio, tanto para las mamás como los papás. Y hoy día que yo lo sufro como papá, entiendo hoy día también a los míos cómo deben haber sufrido. Y hoy día preferiría que todo lo que le está pasando a Máximo cuando cae al hospital me pasara a mí, porque yo ya sé qué es lo que viene, conozco todas las rutinas, pero Máximo no, y como bebé no entiende nada. Y prácticamente lo que hagan lo hacen en contra de la voluntad de uno, no es porque uno quisiera opinar o le pregunten, quieren que te hagamos esto o estas son las alternativas. Muchas veces los médicos solo nos dicen esto vamos a hacer y ya. Tampoco a veces le preguntan a los papás, solo le explican esto vamos a hacer y ya nos ofrecen otras alternativas. Y eso es lo que carece toda la función hospitalaria, y lo que padecemos en el tema hospitalario. De ahí que hace falta mucho acompañamiento, mucha conversación. A mí por lo menos en el proceso experimental me enseñaron con psicólogos a contener el dolor, a manejar escala el dolor, a manejar el miedo, eh, pero no es algo fácil. Eh, Algunos lo podemos a lo mejor aprender a manejar con la ayuda correspondiente, pero otros nunca lo manejan, por lo tanto pueden llegar a la postración y a las deformaciones que trae una enfermedad congénita como la osteogénesis imperfecta en sus 18 tipos, que es lo que hoy día se conoce. Si bien hoy día hay una escala donde se clasifican 5 tipos, hay subescalas y nuevas caracterizaciones de esta enfermedad, donde incluso se han visto que hay más de un par de cromosomas que son los que caracterizan un tipo de osteogénesis respecto a otro. Así que Máximo, si bien como dijo el genetista tiene lo mismo que yo, su situación es más compleja, debido y su situación hospitalaria futura también es compleja de acuerdo a los tipos de fractura y forma que tengan cada fractura que vayamos teniendo. Quizás mis fracturas hayan sido menos traumáticas que la que ha tenido Máximo. Máximo porque está con respirador, porque sus principales fracturas fueron en la parrilla costal. Lo que necesita en este rato para su tratamiento, el respirador para mantenerlo inflado, y ojalá que las fracturas y el desarrollo de sus costillas sea lo más natural posible, inflándolo prácticamente por dentro para poder compensar desarrollo disparejo de sus fracturas de costillas. Porque lamentablemente cada vez que uno se repara o se fractura, el hueso ya no crece, sino que se entretiene parchando. El resto del cuerpo sigue creciendo, pero en la zona que nos fracturamos ya no crece de la misma manera y toda su energía va a la reparación. Así que eso les puedo comentar. No es fácil, no es fácil para los papás, tampoco es fácil para uno, aunque muchas veces logramos cierta resiliencia o aprender, se complica cada caso y cada vez, porque cada uno de las personas con osteogénesis somos distintas, así como distintas y diversas somos las personas. La patología puede ser con un solo nombre, pero tiene distintas presentaciones y formas de acuerdo a las capacidades y formas de reacción y regeneración tanto física como mental de las personas con osteogénesis. Joana, ¿cómo fue tu experiencia desde el punto de vista de enfrentar este diagnóstico cuando lo conversamos y todo lo que te tocó pasar también en el tema de la estadía hospitalaria con Máximo? Bueno, con respecto a ese tema, o sea, en la parte emotiva fue muy complejo.
primero recibir esta noticia de un embarazo ya siendo grande, a los 42 años, darme cuenta que estoy embarazada, eh, fue una noticia sorpresiva y fue no tan sorpresivo recibir el diagnóstico porque sabíamos que Cristian tiene la patología y lo más probable era que Máximo también la tuviese. Ahora yo traté de salirme un poquito de la realidad buscando casos donde los diagnósticos fueran todo lo contrario, donde hubieran papás con osteogénesis o mamá con osteogénesis que tuviesen hijos sanos. Y bueno, encontré algunos casos que sí hay, pero son los menos. Esa esperanza en mí siempre estaba, es lo que denominan por ahí como pensamiento mágico, que es algo muy femenino. Hasta que un día tuve que aterrizar, Cristian tuvo una conversación conmigo y bueno, el diagnóstico estaba, el niño tenía osteogénesis y había que entender que esa era la realidad y que había que afrontarla. Ese momento para ambos creo que es uno de los más duros que pudimos pasar como pareja. Fue muy triste, lloramos ambos. Nos contuvimos entre los dos. Nosotros ya somos grandes, ya nuestros papás no están al alcance de la mano, como quizás se puede tener a los 20 o a los 30. Y todo este proceso fue un proceso muy duro que tuvimos que sopesar entre los dos. Pero aún así, después de esta caída que hubo cuando ya aceptamos el diagnóstico de nuestro hijo, después a conciencia decidimos seguir con el embarazo de la manera más sana posible y ahí viene una parte de nuestra decisión de a él, que estaba en mi vientre, darle la mejor vida que fuera posible. Sabíamos, teníamos plena conciencia que Máximo sentía todo y que estaba conectado a todas las emociones, que sentía la voz de su papá y todo eso, así que nos enfocamos en que Máximo estuviera bien estimulado, papá le contaba cuentos, le poníamos música, le hablábamos mucho. Nos tocó plena pandemia, porque Máximo nació en 2020, nos tocó justo el inicio de la pandemia, todo el periodo. Y si bien hubieron cosas que fueron desfavorables, también hubieron otras cosas favorables, como que pudimos estar juntos. Cristian estuvo con home office, a mí también me enviaron a la casa. Entonces eso provocó que estuviéramos muy juntitos y que Máximo recibiera lo mejor de ambos. Eso fue, yo creo que ha sido determinante hasta en el carácter que tiene Máximo. Ese periodo lo tratamos de vivir de la mejor manera, pero pasaba algo, porque cada vez que íbamos a una ecografía y todo, yo lo digo así, lo que siente alegría una mamá al tener un hijo en su vientre es saber que su hijo se está moviendo vigorosamente, que es síntoma de que hay salud y de que el niño está bien. En mi caso no era tanta alegría, porque sabíamos que Máximo en cada movimiento que él realizaba en mi vientre venía lo más probable una nueva fractura, y así fue. Una de las fracturas que le pudimos ver en la ecografía fueron sus piernas en una ecografía estaban bien y después la otra ecografía estaban quebradas. Entonces esa constante incertidumbre que uno va sintiendo de una u otra forma sí va afectando. Uno lo trata de llevar de la mejor manera. Sumado a esto vas teniendo opiniones de terceras personas que a veces no son muy alentadoras. El juicio valórico, si se puede llamar así, a veces es muy duro. Y más que ser un medio de apoyo, a veces es todo lo contrario.
Lamentablemente el día que nació Máximo ni siquiera fue posible que papá pudiera estar con nosotros acompañándonos debido a las restricciones que traía la pandemia. Y ya a los 3 días de su nacimiento, por problemas de su salud, tuvimos que trasladarnos a Santiago y nuestra familia otra vez se separa. O sea, papá ya no conocía a Máximo más que por unas fotos. Yo lo vi de pasada, cuando lo tuve me lo mostraron y no lo vi más. Eso realmente fue muy duro, porque sabíamos que éramos familia, pero andaban todos por su lado y todos pasando diferentes procesos desde el punto de vista emocional. Lamentablemente nosotros en ese periodo no contamos con una contención psicológica adecuada para el momento tan difícil que estábamos viviendo. A esta altura ya llevamos 3 hospitales recorridos, estuvimos en el Calvo Maquena, en el San Borja y terminando en el hospital de Antofagasta, donde el escenario cambió. Pero voy a desarrollar eso. Primero, cuando llegamos, nosotros veníamos con costumbres de una hospitalización en el Calvo Maquena, que ellos fueron muy flexibles, a pesar de que había pandemia, igual flexibilizaron los horarios para que nosotros pudiéramos estar con Máximo. Yo a Máximo igual no lo podía tomar, a Máximo no lo pude venir a cargar hasta casi llegando a los 4 meses él de vida. No lo pude amamantar porque su cuerpo era muy frágil y no lo permitía. Aún así yo le daba leche, iba a un lactario y a él le proporcionaban igual de mi leche. Y estuve en esa dinámica hasta los 9 meses de Máximo. Entonces veníamos con una dinámica muy diferente a las reglas que hay acá en el hospital de Antofagasta. Es muy distinto todo. Fueron momentos súper difíciles porque primero teníamos 1 hora. Sí, 1 hora. Y no los 2, sino que solo uno. De visita. Entonces, para nosotros era terriblemente inhumano. Esa es la verdad, que nosotros encontrábamos que era inhumano. El niño no tenía contacto con nada afectivo, su parte cognitiva ni siquiera estaba siendo estimulada. Y en esta lucha, si se puede decir así, aparece la figura de la tía Cris, que con mucho cariño le decimos nosotros así, porque entre las mamás, como que a las personas del área médica que nos empiezan a ayudar con nuestro hijo y todo, les vamos diciendo tías, tíos, tenemos tío Kine, tía enfermera, tías de todo. Entra la figura de la tía Cris, quien nos brinda atención psicológica, empieza a trabajar con nosotros, a conversar con Cristian, a conversar conmigo y de alguna manera interceder frente al equipo médico. Lo mejor de todo es que buscó soluciones. Si bien no se podía flexibilizar algunas cosas por restricciones médicas, pero sí buscó soluciones, y estas soluciones conllevaron a que la presión que teníamos nosotros, estábamos bastante alterados. Y era una confusión de cosas, de rabia, de pena, de incertidumbre y todo. Entonces ella, a través de este trabajo que empezó a hacer con nosotros, esa tensión fue bajando, cosa que provocó que también la comunicación con el equipo médico fuera mejor. Buscó soluciones como que hiciéramos videollamadas, cuando uno estaba en visita el otro hacía la videollamada desde la casa, entonces Máximo podía ver a alguno de sus 2 papás con el rostro descubierto. También mandó a hacer fotos con nuestro rostro completo y haciendo expresiones.
Entonces el Máximo pudo ver nuestras caras de esa manera porque no había otra. Andábamos con mascarilla, con escudo facial, con cofia, con guantes. Para el Máximo teníamos que haber sido como unos astronautas. Entonces, a través de las soluciones que va buscando la tía Cris, la relación con las personas de la UCI empezó a ser también menos tensa. Para nosotros como padres era fundamental la comunicación con nuestro hijo y sentíamos que día a día él iba perdiendo hitos importantes en cuanto a su desarrollo cognitivo y motor. Y eso les puedo contar con referente a la hospitalización, al periodo de embarazo y referente a lo que vamos hoy en día, pero un poquito, hay que la cámara. Hoy en día, como ven, Máximo se está desarrollando de una manera, entre comillas, casi normal, que se está oscureciendo. Máximo lo inscribimos en una modalidad de jardín sobre ruedas, que es de la Fundación Integra. Participamos ahí, eso ha traído grandes beneficios para él, porque se está comunicando de mejor manera con sus pares, ya no está tan reticente a las personas como las tías. Está él con fonoaudióloga también, vamos a Teletón, también viene el tío Kini a verlo acá a la casa, que él ha sido un gran aporte, un profesional de verdad que estimamos mucho, una persona que nos ha enseñado mucho, que nos ha asistido fuera incluso de su horario laboral, una persona que realmente ama su profesión y se le nota. Entonces, en cuanto a todo lo que nos rodea, nos consideramos afortunados que al menos las personas que trabajan de forma directa con Máximo son gente muy comprometida con lo que están haciendo. Hoy en día nosotros tratamos como familia de desarrollarnos lo más normal posible. Cristian le gusta hacer rappel, vamos con el Máximo a hacer rappel. O sea, nosotros tratamos de que el Máximo viva el mundo real, no tenerlo encerrado en una burbuja. Consideramos que eso es muy importante en la rehabilitación de alguien. Si bien el riesgo de fractura siempre va a estar latente, pero no puede privársele a alguien de desarrollarse. De vivir. Porque tenemos que prepararlo para este mundo. El mundo no se va a adecuar a él, aunque hayamos avanzado supuestamente en cosas inclusivas y todo. Creo que todavía, al menos aquí en Chile, nos falta mucho para lograr eso. Así que nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena. Tenemos redes sociales donde mostramos el enfoque principal como familia. Tenemos un TikTok donde tenemos mucha gente que nos sigue. Es mostrar la realidad de cómo se vive con esta discapacidad. Mostrar cómo vive el papá, cómo vive el Máximo, cómo vivimos como familia en general. Porque las personas piensan que una persona con osteogénesis imperfecta quizás va a tener muchas limitaciones, pero no es tan así si la persona aprende a explotar sus capacidades, que es el caso de su papá, y lo que queremos lograr con Máximo. O sea, una persona con discapacidad puede lograr cosas, tiene que tener las guías y las ayudas adecuadas. Eso les podríamos contar. Estamos muy agradecidos de esta oportunidad, esta invitación que nos han hecho para poder seguir difundiendo esta enfermedad. Y ahora nos vamos a despedir porque Máximo quiere hacer tuto. Gracias a todos por escucharnos con paciencia y gracias tía Cris por la invitación y ya saben, por acá estamos para cualquier cosa que necesiten.
Y estudien. Estudien y sáquense buenas notas y sean tan buenos o mejor que la tía Cris. Adiós.